que ya nos están acompañando en el estudio, dos invitados de honor, sí, invitados de honor de todas maneras, en este caso, obviamente lo que es el contexto de la misma Escuela de Verano, Claudio Jiménez Águila, director de Extensión UDEC. Muchas gracias, director, por estar con nosotros el día de hoy. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación, siempre. Y también, como venimos adelantando, Paco Ignacio Taibo, escritor hispano-mexicano, escritor de varias obviamente obras, particularmente hay una del Che Guevara que me gusta mucho que usted también escribió, la verdad. Así que muy bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Coméntenos entonces cómo se ha vivido cómo se vivió la primera jornada. La verdad es que muy expectantes y también atentos a la transmisión. ¿Cómo lo evalúa usted, director? Partamos por ahí. O sea, muy bien, muy bien. Yo creo que ayer tuvimos una inauguración, la verdad, que es de nivel mundial. Claramente la presencia de Paco Ignacio como una de las personas que dio la charla, algo muy entretenido también, muy cercano. Sí, nos pareció a todos los que estuvimos presentes una conversación que siempre que viene desde la experiencia tiene un sabor diferente, tiene como una mirada muy distinta. Uno sabe que la persona que te está hablando enfrente no solo lo estudió, no solo lo leyó, sino que hay una vivencia personal, y yo creo que eso tiene mucho de encanto a la hora de escuchar una charla de ese sentido. Y luego, obviamente, terminar en este conversatorio donde se aúne y se recuerda un poco la gran relación bilateral que existe entre los países hermanos de México y de Chile. Y bueno, luego irnos al foro, que es un espacio obviamente que es esperado. La comunidad, todo el mundo sabe que la comunidad penquista espera que es el foro. Tuvimos al ballet folclórico, también muy icónico, muy representativo de las actividades que se desarrollan en la institución. Un montón de gente que estuvo ahí presenciándolo, una tremenda despliegue, tanto musical como de bailarines. Y bueno, y que culminó con la conmemoración del maestro José Antonio Cortés, director, digamos, de 30 años del elenco, y que se acoge a su merecido descanso. Sí, Paco, es para nosotros un placer como medio de comunicación tenerte con nosotros aquí en vivo y en directo. Es muy interesante el poder, luego, ¿cierto?, de la charla inaugural, hoy día estar contigo para conocer tus impresiones como político, como escritor y como activista, el poder universalizar la escritura, el poder hoy día estar en nuestro país entregando un potente mensaje también. Yo creo que para mí era interesante por la continua relación de contacto que tenemos en toda América Latina. El Fondo de Cultura se ha vuelto no solo una editorial que produce 1,5 libros diarios, ¿no?, sino una red que produce fomento a la lectura y discusión sobre cómo y por qué lograr que cada vez más gente en nuestros países lean, y lean críticamente. Leer críticamente es un fenómeno que está asociado con la libertad. Ciudadanos lectores tienen más capacidad y más recursos para resistir contra el abominable bombardeo de lugares comunes, diversiones baratas y fáciles y sin profundidad. Leer es abrir una puerta, quién sabe a dónde te va a conducir, pero sin duda enriquece al que lo practica. Yo vengo de una sociedad de lectores, la generación del 68, que es la mía, nos hicimos leyendo, y América Latina la percibimos leyéndola, y ahora la intención del fondo es volver a reconstruir los puentes que nos conecten a país, intención a intención, vocaciones, voluntades, curiosidades. Lamentablemente estamos tan cerca. Para mí la sensación de estar en casa se reproduce 3 o 4 veces por año, en los lugares más insólitos, en un mercado perdido de una ciudad pequeña en Guatemala o en Concepción. La sensación de estoy en casa, de repente te llega como un ramalazo. Y en cuanto ves a alguien al lado tuyo abriendo un libro, dices, ahora sí está claro que estoy en casa. Y creo que el libro ayuda mucho a esta vocación de reconstruir la comunicación transnacional en América Latina. Y es un poco el papel del fondo. Claro, por lo mismo de importante hablar. Vamos a estar hablando más adelante sobre
la inauguración que va a realizarse más adelante. Y respecto a eso, Pame, yo tengo entendido que también tienes dudas. Adelante, por favor. Claudio, respecto también de lo que ustedes han querido reflejar y sobre todo transmitir a través de este encuentro y este lema, encuentro, diálogo y presencia, que es tan fundamental. Paco hablaba del poder leer, de poder generar también reflexiones frente a lo que está ocurriendo en América Latina. Para ustedes, ¿qué fue lo primordial dentro del trabajo de la organización también transmitir en esta Escuela de Verano también 2025? Claro, hay un relato que se construye y en esto yo creo que es súper importante destacar que en ese relato la construcción se hace a nivel institucional, o sea, hay muchas direcciones que en el fondo se juntan no solo a planificar o a ver la logística, sino que a pensar un poco, sí, a sentarnos y decir, mira, qué es precisamente lo que queremos transmitir. Y yo creo que ahí era relevante dos espacios que son los que están marcando, digamos, la Escuela de Verano y que van a seguir marcando un poco también la dinámica de, particularmente, la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio durante el 2025. Uno era los 60 años del mural, o sea, los 60 años del mural de Presencia de América Latina era importante, por eso la presencia, digamos, de Paco Taibo aquí, en el fondo representar ese espacio, digamos, del muralismo y cómo nos ha marcado también como ciudad, cómo entendemos que el mural es un punto de encuentro, es un lugar donde admirarse de la magnificencia de un trabajo muy bien realizado. Y por otro lado, recordar también los 70 años desde que se inicia esta instancia, ¿sí? Y que se inicia de manera por un grupo de personas que en el fondo deciden, ¿sabes qué? Nos vamos a sentar a conversar. Yo creo que ese es el tema relevante. Mira, somos una academia, generamos un montón de conocimientos, pero ¿en qué momento nos sentamos y discutimos de esto, conversamos, ¿sí? Vemos cuáles son nuestros distintos puntos? Y de ahí parte un poco la idea de encuentro, de diálogo, ¿sí? De presencia, que en el fondo generemos espacios que sabemos que los hay, pero hoy día son intencionados, ¿sí? Donde la gente pueda venir de distintos rangos etarios, de distintos gustos, digamos, y pueda sentarse y poder conversar, poder discutir y poder reflexionar también, ¿sí? A veces tenemos una carga de información tan grande que en el fondo procesarla y tomar un rato para reflexionar respecto a eso, lo necesitamos. Claro. Sí, adelante. Sí, Paco, hablamos de la importancia, por ejemplo, de este mural en particular. Hablábamos de traspasar las generaciones y la historia también a través de los murales. ¿Qué tan importantes son para dejar legados este trabajo artístico que obviamente no pasa de moda y que se pueden ver en distintas partes del mundo? Yo creo que cuando viene uno de la tierra que inventó el muralismo del siglo XX, no lo inventó totalmente, ahí estaba Leonardo da Vinci haciendo lo que le daba la gana 500 años antes. Pero esta recuperación como propuesta pictórica es bien interesante y el mural es bien bueno. Ahora creo que está mal explicado, ¿eh? Todas las versiones que oía mientras estuve conversando no me convencían. Decía, no es esto lo que está aquí. Hay que aprender a leer los murales. ¿Qué virtud tienen los murales? En una ciudad como esta, que es una ciudad repleta de murales, tiene la virtud de que la pintura se volvió narrativa, cuenta historias. Exacto. ¿No? Yo ayer enloquecí y puse ejemplos muy sacados de las mangas. Hablé de cómo tengo que convencer a un adolescente en toda América Latina de que vuelva a leer Los Tres Mosqueteros. Con la lógica de la narrativa te lleva a la curiosidad te lleva a la historia te lleva a la conexión, a la reflexión común. Y el mural es un elemento importante, y el mural es un contador de historia. Entonces ahí estaba frente al mural de González Camarena, que me gusta mucho, por cierto, aunque es ecléctico, para tirar para arriba, y multiinterpretador, tanto como tantos lo veamos. ¿Qué hacen esas mujeres maravillosas en el centro del mural? ¿De dónde las saco? No es una revisión histórica como hicieron otros muralistas en México, como Rivero Siqueiros, de la fusión de las razas indígenas y los conquistadores, nada, para nada. Hay un encanto a la mujer que, visto desde la perspectiva de lo que estamos viendo políticamente en México, que es una reivindicación del feminismo de izquierda, ¿sí? Es bien importante. Yo dije, esto tiene que verlo nuestra nueva presidenta mexicana, este mural tiene que verlo.
porque va a estar extrañamente fascinada. Y todo ello mezclado con elementos que están en todo el muralismo. Claro. El canto al trabajo, todo el muralismo, proyecto de izquierda de los años 20, el canto al trabajo. El trabajo no es despreciable, el trabajo no es obra de los que vienen a aportar. No, no, el trabajo es un gestador de creación dominado por una sociedad capitalista que exprime al trabajador, y está contado en el mural. Desde eso hasta los experimentos gráficos. Un nopal maravilloso del lado izquierdo. Yo veía el nopal y decía, ¿de dónde lo sacó? Si sacas la mirada del cuadro y ves el bosque maravilloso que tiene la universidad, es un bosque sin nopal. ¿De dónde lo sacó? Se lo trajo de México, González Camarena. Es interesante aprender a leer murales y aprender a leer música y aprender a leer teatro, y al mismo tiempo decirle a los jóvenes y a los adolescentes en todo el continente, pónganse a leer, abran la puerta, dejen de desperdiciar el tiempo dándole con los deditos gordos al telefonito. La idea es generar la disciplina de leer también, claro. Sí. Y de ir más allá, ¿no? No tengo nada en contra de los medios técnicos, soy apasionado fanático del apoyo a Internet, pero no limites a contarle que te encontraste con tu novio que iba paseando por la calle y iba con otra. No, eso ya está muy aburrido. Claro. Aprovecha el teléfono para leerte un poema, sobre todo si es chileno. Claro. Paco, me gustaría consultarte respecto a... Bueno, mucho se habla también de la necesidad de las casas de estudios como... Obviamente los nidos de conocimiento, la Universidad de Concepción, el lema consiste en eso, pero también que ojalá ese mismo conocimiento, lo mejor que se pueda, no se quede dentro de las aulas, que logre estar en distintos puntos. Y hemos visto ejemplos de hoy en día, como la inauguración que vamos a ver del mismo fondo, como veníamos adelantando. Pero me gustaría consultarte a ti, que también eres como de estas mismas personas que busca que ojalá el conocimiento esté en varias partes y que no quede solamente en las aulas. ¿Qué dirección piensas tú que es la idónea para que finalmente se logre cumplir, ojalá, la totalidad con este objetivo en algún futuro también? Yo creo que hay que volver a los orígenes de cómo nacieron las universidades en América Latina en su segunda época, a la rebelión universitaria de principios del siglo XX, donde era, sí, impartir conocimiento, sí, construir una base técnica para que nuestras sociedades adquieran oficios, nuestros estudiantes universitarios, pero adquieran oficio, pero también la extensión universitaria. Una de las funciones esenciales de la universidad es la extensión, es llevar al campus teatro y sacarlo del campus a los ciudadanos, es llevar al campus música, es llevar al campus literatura. Por eso yo venía muy contento a esta 3 días de gira por Concepción, porque inauguramos una librería. Y eso es concreto, las librerías tienen una virtud, los libros están ahí, los puedes tocar y resuelves el problema del contacto. Perfecto. Ahí esta es la parte incómoda de la entrevista, porque uno espera, está en el silencio, no sabemos si terminó la respuesta, pero no, es bastante importante eso que destaca en este caso Paco respecto a esta mismo. Entonces, en ese mismo sentido, usted ve a la misma Universidad de Concepción como, podríamos decir, como que se está dando los primeros pasos a quizá algo mucho más masivo. Esto no es algo nuevo, es algo viejo. Está en la esencia de las universidades, pero hay que apuntar y apuntalar hacia ahí. Claro. Yo creo que es importante el tono que ayer tuvimos en la reunión, que es nada, la cultura no nos es ajena, aunque resulta a veces difícil explicar qué tienen que ver en una conferencia sobre América Latina y el muralismo, los enanos de Blancanieves, que es uno de los temas que me gustaría algún día profundizar sobre esto. Porque son enanos mineros, o sea que podrían ser enanos chilenos si fueran cantando por las montañas cuando llegan a casa. O sea, tienes que provocar en materia cultural. Tienes que mirarle a los ojos a un adolescente y decirle, leer es divertido. Sí. No le hagas caso a lo que dice tu primo que es tonto, que dice que leer es tedioso y es aburrido y es para el examen y nada más. No. Leer te abre una puerta a otro mundo, pero hay que saber provocar. Y eso forma parte del trabajo del Fondo de Cultura y de la conexión
entre Concepción y el fondo. Sí, Claudio, bueno, siguiendo obviamente con esta temática, el enriquecer a las distintas generaciones, tanto estudiantes que obviamente hoy día van a ingresar, ¿cierto?, en este mes de marzo, que ya se vienen un par de meses más, pero también a las distintas generaciones a través de actividades tan potentes como las que estamos viviendo. La cultura acerca, la cultura nos encanta, la cultura nos entrega también sabiduría a través de esos procesos donde los mismos niños, niñas y las personas mayores van conectando con sus emociones y con historias que se van presentando en espacios escénicos tan importantes como por ejemplo las cosas que estamos viviendo en esta escuela de verano en el foro. ¿Cómo ha sido todo ese proceso enriquecedor para usted? Y lo conversábamos también desde el propio foro, de cómo se va gestando una escuela como esta, donde tenemos exponentes tan importantes a nivel incluso internacional, obras, música, y así obviamente poder generar este feedback tan potente culturalmente, artísticamente, incluso científicamente. Claro, o sea, es importante, sobre todo porque en el fondo cuando tú te planteas la idea de hacer la escuela de verano, y en el caso particular mío, esta es mi primera vez que yo me veo involucrado directamente, siempre fui admirador de la escuela de verano, digamos, visitante, parte del grupo que estaba ahí, claro, ¿sí? Disfrutando de la actividad. Y una vez que estás adentro te das cuenta, primero que todo, que hay mucha gente que quiere participar de la escuela de verano, por lo tanto, eso es un trabajo que ya te lo hacen, ¿sí? Porque lo que tú tienes que hacer un poco es empezar a ver cómo diversificas tu parrilla, cómo involucras no solo grupos que sean musicales, digamos, en cuanto a voz, sino que también incorporas efectos artísticos, la danza, cómo incorporas teatro, cómo incorporas diversos espacios y luego cómo te expande. Yo lo he tratado de señalar en cada uno de los espacios en los cuales he tenido la oportunidad en que ustedes me han invitado. O sea, el foro es un espacio de la escuela de verano y tratamos de que ese espacio sea súper inclusivo y que sea de gusto, digamos, de las personas que nos van a visitar. Sin embargo, la escuela de verano son 3 semanas llenas de actividades, donde muchas de ellas, la gran mayoría, son para todo público. Entonces, es súper importante para nosotros que nos visiten, que vean que hay una parrilla en el fondo, ¿sí? Que más allá de Santos Dumont, por ejemplo, que yo sé que hay mucha gente que lo está esperando, sobre todo por su vuelta, de la orquesta, que tiene un público cautivo que lo viene a ver cada vez que ellos se presentan, ¿sí? Y de espacios como el Festival de la Voz, como el de danza, donde ellos también tienen, nosotros igual tenemos otra parrilla, ¿sí? Una parrilla que en el fondo también pretende buscar estos espacios de conversación. Yo creo que es súper importante recordar que en los 55, cuando parten las escuelas de verano y luego rápidamente las toma Gonzalo Rojas incorpora, ¿sí?, lo que llamó el encuentro de escritores y el encuentro de escritores jóvenes. Y fue durante mucho tiempo, sobre todo el tiempo de las escuelas de Gonzalo Rojas, una instancia muy admirada desde el punto de vista latinoamericano, este encuentro de escritores, donde la gente venía y conversaba precisamente de literatura. Eso era lo que se hacía en la escuela de verano como un eje fundamental de trabajo. Y dentro de ese espacio de relevar aspectos que se tomaban en esos tiempos, es que nosotros hemos armado todo un ciclo de escritoras contemporáneas, ¿sí?, chilenas, que han tenido un boom súper importante y estamos poniéndolo dentro de nuestra parrilla. Entonces, es un poco traer esos lugares y traer la cultura. Yo escuchaba ayer cuando Paco Taibo señalaba esta historia, esta anécdota de las Marías que estaban ahí y cómo escuchaban a la orquesta que en ese momento estaba en huelga, y en el fondo tú le miras la cara y claro, es la primera vez que se venían enfrentadas a estos espacios culturales que como bien decías tú, llenas tanto. Yo creo que es una responsabilidad institucional y que la llevamos muy arraigada, no es algo que hemos hecho hoy, que nosotros entendemos que es un compromiso, ¿sí?, de nuestra universidad entregar estos espacios de cultura gratuitos a toda nuestra comunidad. De todas maneras. Paco, tú hablabas del muralismo y de que cada uno tiene una interpretación, ¿cierto?, frente a lo que está mirando, de acuerdo a la construcción social también de su vida, de su historia, de su experiencia. Para ti, ¿cómo tú has visto la transición de América Latina específicamente con los cambios políticos, con los contextos sociales y sobre todo de cómo el mundo se ha desarrollado hoy en día, considerando que la tecnología también está de alguna forma involucrándose dentro de esto? Yo soy un optimista patológico y les voy a explicar por qué. Es más divertido ser optimista que ser pesimista. Los optimistas sufrimos solo una vez. Los pesimistas sufren antes, durante y después. Entonces, por razones prácticas, yo soy un optimista patológico. Hay que ser optimista, sí o sí. Pura práctica.
Qué buena reflexión. Bien, se la regalo para que se la La guarde. dejo aquí atesoradísima. Y mi perspectiva, soy un hombre de izquierda, lo soy desde que tengo 5 años y conciencia de tal cosa, educado en una familia de izquierda. Y los virajes hacia la izquierda en América Latina en estos últimos años han sido muy positivos porque además, no solo por lo que representan a escala nacional los cambios profundos, de dejar atrás épocas de dictaduras, de gobiernos opresivos, de capitalismo salvaje, sino además son muy positivos porque reconstruyen la posibilidad de que recreemos los puentes en América Latina. Han hecho más fácil que circulen las películas, las obras de teatro, la música, las canciones y el contacto directo. Para mí, parte de las virtudes de la escuela de verano puede ser muy absurda, pero es que creamos una librería en Concepción del Fondo de Cultura, que te conecta con todo el Fondo de Cultura de toda América Latina a través de la librería. Y me parece importante que la universidad haya hecho coincidir estas dos cosas. La librería no es una propuesta mercantil del fondo, es una propuesta cultural del fondo con la universidad al ladito de la biblioteca. Entonces, es un problema de pacientemente y desde el punto de vista de los optimistas, tender puentes, crear contactos, escuchar, ver, percibir, tomar nota. ¿Qué te llevas de cada viaje y qué dejaste cada viaje cuando pasaste por aquí? Bueno, importantes reflexiones sin duda por parte de Paco, muchas gracias sin duda por su tiempo. Nosotros vamos a vernos, no me voy a despedir oficialmente, nos vamos a ver más adelante en la inauguración de la biblioteca, entonces ahí sin duda voy a estar atento, los voy a estar esperando, así que ahí Y no nos solo vamos tú, a estar yo creo que todas las personas que vamos a formar parte, ¿cierto?, de todo Sí, este recorrido de una absolutamente. escuela de verano 2025 que nos tiene emocionados, nos tiene cautivados, nos tiene realmente muy expectantes de todo lo que va a seguir, ¿cierto?, realizándose por parte de nuestra impresionante casa de estudio al servicio de la comunidad y de toda la gente que quiera disfrutar. Sí, exactamente. Chicas, ¿algo más que agregar, algo más que complementar? Adelante. Claudio, Paco, para agradecerles el tiempo. Hoy en un mundo que es tan acelerado el tiempo, yo creo que es fundamental y sobre todo el poder de la conversación también para transmitir ciertas historias y sobre todo de cómo vemos el mundo. Así que muchas gracias a ambos. Un aplauso para ustedes por estar acompañándonos en esta Lo único jornada. que tengo son tiempo y muchos libros a lo largo de todo el continente. O sea, no tiene problema. en buen chileno está en su salsa, entonces. Sí. Con tiempo y muchos libros. Eso Y es importante. respetar rigurosamente las horas de comer y de dormir. Eso también. Soy de los que piensan que ser feliz tiene que ver con que duermas bien, comas bien y tengas un par de buenas conversaciones al día. Esa es. Me confirmo con eso y me conformo. Exactamente. Otro gran mensaje entonces Sí, que vamos sí. disfrutando a esta hora de la mañana, la invitación Fórmulas para la extendida, vida, que es exactamente, para importante. que puedan venir a nuestra Universidad de Concepción en todo el contexto de esta Escuela de Verano 2025. Gracias por estar con nosotros Un en este placer. espacio, Gracias, director. en Muchas este gracias, modo Pablo. verano.